Un clásico, la final de la Copa del Rey, este sábado en la Cartuja, Real Madrid, segundo en la tabla de Liga, Barcelona, primero en la tabla de la Liga, con el Barça todavía jugando Champions, con el Madrid tratando de salvar la temporada. Y todo esto al tacho de la basura porque hoy hablaron los árbitros, lo hicieron en la previa al partido que mañana van a dirigir, que mañana estarían supuestos a dirigir, porque esto todavía hay que dejarlo en veremos. Han pasado muchísimas cosas desde lo que dijo hoy Ricardo de Burgos Bengoechea, el árbitro central, y Pablo González Fuertes, el árbitro del VAR. El último, diciendo que se sienten evidentemente molestos como estamento arbitral por lo que está sucediendo, una persecución a partir de los vídeos que publican en Real Madrid Televisión, que el propio equipo arbitral, el plantel de árbitros y árbitras, ha dicho, de primera división, van a tomar medidas por toda esta persecución y que hay que prácticamente estar atentos a los que vayan a hacer. Y luego Ricardo de Burgos Bengoechea, perdón, ha dicho esto y luego lo conversamos. Estamos centrando mucho los vídeos del Real Madrid Televisión. La verdad que es lo que más repercusión tiene, no te voy a decir que no. Te voy a contar situaciones que han pasado a compañeros míos y luego tú me das tu valoración porque quiero que me contestes. Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho, lo que estamos pasando, muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias, pero sobre todo del fútbol base. O sea que cada uno que haga una reflexión de por dónde queremos ir y lo que queremos del deporte y del fútbol. ¿Vale? Simplemente me gustaría que lo supieses. Muy bien, gracias. Aquí lo dejamos. A las 5:15 volveremos a esta sala de prensa con la rueda de prensa de Araujo y del técnico del Fútbol Club Barcelona. Gracias a todos. Ahí está, lo dejaba así. Primero porque creo que el árbitro nos muestra su lado más humano, nos dice cuánto le afectan a él y su familia los insultos que por su tarea a él no le corresponderían, pero le llegan. Digo, porque tendríamos que entender que los árbitros, como los arqueros, los defensores, los mediocampistas, los delanteros, los técnicos, los utileros, todos los presidentes se equivocan y que no tienen que vivir presos del insulto ni la ofensa pública, mucho menos sus familias, y sin embargo esto pasa, y ya lo vimos. De Burgos Bengoechea acá nos mostró ese lado. Antes González Fuertes había dicho que el arbitraje estaba más unido que nunca en torno a esta persecución que perciben existe desde un medio de comunicación, que es el del Real Madrid, medio oficial del Real Madrid. Acá empiezo a opinar. Los árbitros hemos y he reclamado muchas veces que se pronuncien. Quisiera que se pronunciasen cuando terminan los partidos para que nos hablen de las acciones puntuales y el por qué han decidido lo que han decidido dentro de una cancha. Antes de un partido, como jueces, no pueden posicionarse o mostrar su postura en absoluto sobre nada, ni en contra, ni a favor de nada, ni de nadie, menos de los involucrados en el partido que van a dirigir. Sí, la Real Federación Española de Fútbol tiene que sacar a Ricardo de Burgos Bengoechea y a Pablo González Fuertes de la obligación de dirigir el partido de mañana. ¿Por qué? Porque se han pronunciado. Uno, porque ha dicho que le molestan los hechos o actos de un medio, de un equipo al cual va a dirigir. Por mucho que estemos de acuerdo que esto no tiene que pasar, por mucho que yo considere que Real Madrid Televisión ejerce una posición en función de la fuerza de los seguidores de su club que condiciona brutalmente al arbitraje a partir de los cuestionamientos que hacen sobre las actuaciones del árbitro que va a dirigir,
Eso a mí me parece una persecución al estamento arbitral. Sí, en el Madrid podrán pensar que es una defensa a lo que consideran es también una persecución de los árbitros hacia el club. Lo considerarán o lo verán de la manera en la que lo quieran ver. Pero pueden hacerlo, sí pueden hacerlo. Deben hacerlo. Un club como el Real Madrid para mí no debe hacerlo, pero lo hacen. Y ahí está, en el mismo comunicado que el club ha presentado este día, hablan sobre libertad de expresión. Lo hacen, perfecto, lo hacen. Yo no estoy de acuerdo en que lo hagan, pero lo hacen y pueden hacerlo. No deberían, pero lo hacen. Perfecto. Ahora, González Fuertes ya se ha posicionado sobre lo que él piensa alrededor de estas acciones de un canal oficial de un club al cual mañana va a dirigir desde el bar. Ya no puede dirigir porque se ha posicionado. Es como cuando en un juzgado te llaman y te preguntan sobre tus afiliaciones, tus filias, tus fobias, si alguna de ellas coincide con quien estás juzgando. En consecuencia, ya no podés ser parte de ese jurado. Ya no podés ser parte de ese jurado. Como tampoco puede ser parte del cuerpo arbitral que mañana va a dirigir el partido de uno de los equipos a los cuales ya, o sobre los cuales se ha posicionado. Lo otro, Ricardo de Burgos Bengoechea se humanizó, nos mostró lo que le afectan a su familia, a sus errores. Mañana, o este sábado, dirigiría este partido pensando que después de toda esta ola que se ha generado alrededor de él, sus decisiones van a afectar muchísimo a él, a su familia y al entorno, y que ha focalizado ya sus decisiones en el partido y que esto afectará directamente, de nuevo, su entorno, su familia. Cada decisión va a llevar esto en su cabeza. Yo no dudo de la honorabilidad de Ricardo de Burgos Bengoechea, pero tampoco dudo del hecho de que sea ser humano. Y como ser humano va a tener esto en la cabeza. En consecuencia, no puede dirigir mañana. No está condicionado a dirigir mañana porque estará pensando que sus decisiones afectan a su familia. Que es cierto, sí, pero no lo tendría que haber ni siquiera verbalizado. Y no puede entrar al partido pensando eso tampoco. Ya no está calificado para dirigirlo. Es un problemón en el que metieron los propios árbitros a la Federación Española de Fútbol. Que el Madrid no vaya a la conferencia de prensa, no vaya a la comida oficial, no se pose en las fotografías y haga todo lo que hace. Me parece de un club pequeño, que tendría que haber actuado desde otra postura. El Madrid es grande, en algunas situaciones es pequeño, en otras, como esta, por ejemplo. Y acá se empequeñece. Actúan como quieren actuar pensando que claramente desde hace mucho tiempo ya consideran que están en una liga en la que, en una federación o bajo las reglas de un estamento arbitral que recibió por años cerca de 8 millones de euros para que le pagaran el Barcelona al segundo del colegio arbitral o del CTA. Sí, este caso de Negreira no se ha pronunciado la federación y no ha dicho vamos a limpiar todo para que ahora vuelva de nuevo la confianza sobre el estamento arbitral. Eso no ha sucedido. Y les digo una cosa, hasta que eso no suceda, no vamos a parar con este tipo de acciones. No vamos a parar con este descrédito continuo a los árbitros, con esta persecución permanente a los árbitros, con esta consideración de que cada decisión es una decisión señalada, diseñada para ir en contra de un equipo en específico. Leo nada más como cierra el comunicado del Madrid. El Real Madrid espera que los responsables de la Federación y del estamento arbitral procedan en consecuencia, adoptando las medidas correspondientes en defensa del prestigio de las instituciones que representan. ¿Cuáles son las medidas correspondientes? El Madrid tiene una expectativa que me parece coincide, que le cambien a los árbitros mañana. Ahora bien, que le cambien a los árbitros, ¿qué significará? ¿Que el Madrid decide por los árbitros? Sí, también la gente así lo va a pensar, y aquel árbitro que llegue ahí va a llegar, si no es de Burgos Bengoechea, porque el Madrid quiso que lo cambiaran. En consecuencia, cada decisión que favorezca al Madrid se va a pensar que él lo hizo para justamente eso, favorecer a quien apoyó, aportó o empujó para que le cambiaran. Y del otro lado, si de Burgos Bengoechea sigue y entra a la cancha, entonces cada decisión pensaremos que de Burgos ya llega considerando que todo lo que haga en la cancha va a afectar a su familia. Y esto no puede pasar. No es el lugar a donde tendría que estar una final de la Copa del Rey, sobre todo cuando la van a jugar estos dos equipos, pero esta es la realidad. Ahí está el fútbol español. ¿Y cómo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar esto? Hasta que
existe un pronunciamiento y haya consecuencias sobre eso que hizo el Barcelona de pagarle a los árbitros. Porque eso tiró una tela enorme de descrédito sobre los mismos árbitros. Ese es el origen. ¿Cómo se va a contentar el Madrid? Hasta que alguien en la federación diga vamos a limpiar y comenzamos de cero todo. Y se comienza de cero el arbitraje. Porque hoy mismo, y hasta que no desaparezca ninguno de los que ahora en los últimos años ha dirigido, dejen de dirigir en España, siempre existirá esa sombra de Negreira sobre el arbitraje. ¿Quién ganó esa sombra? ¿O quién se la ganó? ¿Quién la provocó? Los que pagaron a Negreira. Sobre el Barcelona no existió consecuencia alguna. Ya no puede existir porque el delito prescribió. La consecuencia ha sido el golpe a la imagen del club. En la Federación Española no se tomó ninguna medida. La medida que deben tomar es limpiar todo el arbitraje y comenzar de nuevo, con el arbitraje. Qué lío, de verdad.